Amigas y amigos, la campaña que traen en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de su gobierno, en contra de la Cuarta Transformación, es más que evidente. Hay un grupo poderoso en México, López Obrador le llamaba la mafia del poder, que se niega, se resiste a perder todos los privilegios, los lujos, la canonjía, la era de la corrupción en la que todo el mundo hacía grandes negocios al amparo del poder público. Ahora llama mucho la atención que este grupo de gobernadores, la mayoría pues son del PAN, hay gente del PRD, del Movimiento Ciudadano, un independiente, que se han acuerpado en esto que llaman Alianza Federalista, 10 gobernadores que le han querido hacer la lucha, la guerra al propio Andrés Manuel López Obrador. Y es interesante porque amagan con romper el pacto federal y separarse de la República, algo que no es posible. El propio López Obrador dice es un amago electoral. Están haciendo política, pero política de la baja, de la corriente, politiquería. Así que quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 27 de octubre del 2020. Información relevante de lo que está ocurriendo en México. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República, el primer presidente de izquierda. Anunció que comenzaría en su gobierno la cuarta transformación. El eje principal es el combate a la corrupción. Muchos políticos, funcionarios, empresarios, gente ligada al poder público, que vivió por años, por décadas del erario público haciendo grandes negocios, jugosos negocios al amparo del poder público, había impunidad, había obviamente complicidad, era toda una red de amafamiento que el propio López Obrador le llamó así, la mafia del poder. Y vaya que ahí no importaba finalmente la afiliación política, podías ser del PAN, del PRD, del PRI, e incluso llegaron a mencionar hasta del Movimiento Ciudadano y de otros partidos políticos. Y todos ellos, pues sacando una tajada de esa rebanada de pastel, así como le llaman al millonario presupuesto destinado supuestamente a mejorar las condiciones de las mexicanas y de los mexicanos, pero que servía para que hubiera nuevos ricos en México. Y este es el contexto, el antecedente de lo que ahora se vive, gente muy inconforme que antes estaba en el poder, que tenían la presidencia de la República, que eran poderosos y que ahora, pues obviamente con Andrés Manuel López Obrador al frente en la presidencia de la República, las cosas son bastante diferentes para ellos, obviamente, porque la corrupción ya no es tolerada. Y llama mucho la atención lo que este grupo de gobernadores, 10 mandatarios estatales, se han acuerpado a algo que han llamado Alianza Federalista y que pretenden a través de esto, pues hacerle la lucha política, hacerle la contra. Y bueno, López Obrador ha dicho, están en su derecho de ser oposición. En México vive como nunca antes una libertad de pensamiento, una libertad de expresión con López Obrador. Y bueno, han externado lo que han querido, aunque luego dicen que está en riesgo la libertad de expresión, pero todo el mundo se expresa, todo el mundo dice lo que piensa, todo el mundo logra publicar lo que quiera a través de estos medios que tanto ha criticado también López Obrador, el Reforma, el Universal, el Financiero, en fin, todavía hay espacios abiertos en televisión, TV Azteca, Televisa y bueno, hay libertad de expresión para que los columnistas, los analistas políticos también den a conocer sus análisis, lo que ellos piensan. Es interesante esto. Vamos a conocer un poco de esta postura que están dando pues a conocer los gobernadores anti-AMLO, los gobernadores inconformes. Y vamos directo a esto porque es interesante. 10 gobernadores amagan a AMLO, amagan a López Obrador con ruptura. No estamos dispuestos, dicen, a tolerar más abusos. ¿De qué se trata este asunto? De verdad que está interesante y vale la pena pues tener el contexto con el respaldo de sectores políticos y sociales de sus estados ante el recorte al gasto federalizado para 2021, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales para enfrentar la pandemia del COVID-19, según su criterio, obviamente, los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista
advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal. Bueno, esto lo han dicho una y otra vez, han venido amagando, amenazando, en fin, y López Obrador tranquilo, paciente, tolerante con la expresión de estos gobernadores, que algunos de ellos ya van de salida, el próximo año hay elecciones y algunos ya van a dejar su responsabilidad. En eventos simultáneos en los estados que integran este bloque de gobiernos, los mandatarios reprocharon la falta de diálogo. Después de un pronunciamiento conjunto, establecieron nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte. La pregunta es, ¿cómo gobiernan ellos en sus estados? ¿Qué dice la gente de sus gobiernos si no les va nada bien, la verdad? Como estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece. Es momento de alzar la voz ante los atropellos cotidianos de una exacerbada visión centralista que borra las agendas locales. Pedimos al gobierno central que se ponga en nuestros zapatos y que otorgue con equidad y justicia lo que por derecho nos corresponde a estados y ciudadanías. Y la gente en sus estados exige lo mismo, que lleguen los recursos de los gobiernos ahí donde la gente lo necesita. Pero la realidad es que hay toda una red ahí de complicidades, una red de corrupción, gente que se está enriqueciendo con el erario público de esos estados inconformes. En cada evento de cierre de filas con los sectores sociales, económicos y políticos de sus respectivas entidades, los gobernadores coincidieron en alzar un mensaje, lanzar un mensaje. Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar batalla jurídica y política si es necesario. Advirtieron que las restricciones de recursos públicos repercuten a un sinnúmero de sectores de la sociedad, los cuales se verán afectados por la falta de rumbo en la dirección del país. Ese es su criterio, más político que otra cosa. Este es un llamado a la reflexión. Es momento de olvidarnos de filias y fobias, pues no se trata de confrontarnos, tampoco nos atañe un tema electoral, pues la pluralidad de nuestra alianza nos exime de colores y partidos. La realidad es que López Obrador lo dio a conocer como el BOA, el bloque opositor amplio, todos contra Morena, porque viene un proceso electoral y como los resultados de Coahuila e Hidalgo le dieron una ventaja pues contundente al PRI, ahora se envalentonaron y creen que pueden hacer lo mismo en otros estados, donde habrá elecciones el próximo año. Y bueno, dicen también esto, tiempos extraordinarios como los que vivimos requieren decisiones prudentes y responsables, no decisiones arbitrarias. Es hora de respetar el espíritu republicano, federalista y democrático y replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reconsiderar la extinción de los 109 fideicomisos y ponderar un cambio de ruta en la estrategia federal contra la pandemia por COVID-19. Es necesario establecer un diálogo efectivo y una empatía real. De no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno central y los estados y municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal. Enrique Alfaro, uno de los más insidiosos, de los más temerarios, de quien, por cierto, hay muchas acusaciones en su contra en su papel de gobernador allá en Jalisco. Él dijo, ningún Estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Él, bueno, no les pertenece a ellos, hay que ser muy claro, le pertenece al pueblo de México, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Nosotros le pagamos a los gobernadores, viven de nuestros impuestos. El erario público es el producto de la aportación del pueblo noble mexicano. El mandatario emanado del movimiento ciudadano consideró que el trato de la federación a los estados es abusivo y que cada mañana en sus conferencias el presidente Andrés Manuel López Obrador cancela la posibilidad de reconciliar al país y crear una agenda de futuro, a llamar corrupto o conservador a quien no está de acuerdo con él. A su vez, el gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que si el presidente sigue sin escuchar los reclamos de la Alianza Federalista, ocasionará el primer rompimiento que va a terminar con esta república y estará generando una confronta innecesaria que pondrá a prueba el carácter de cada región del país. Primer punto, que le pregunten al pueblo de cada estado qué quiere. Ellos no pueden hablar por todo el estado o de su entidad, porque hay gente que no los apoya. Hay incluso encuestas que están hasta por debajo
del 60% de aprobación, unos tienen hasta el 25%, la gente no los quiere en sus estados, esa es una realidad. Reprochó el discurso mentiroso de López Obrador, que falta totalmente a la verdad, al culpar a la corrupción de los males del país, pero sin terminar con el problema en 2 años de gestión. Javier Corral, gobernador de Chihuahua del PAN, aseguró que de continuar la indiferencia y oídos sordos se acudirá a los tratados internacionales que México ha suscrito. Pidió solución al conflicto por el tema del cumplimiento del Tratado Internacional de Agua de 1944 a partir de las propuestas presentadas por productores y el gobierno del Estado al gobierno federal, la reincorporación del gobierno de la República a la coordinación en materia de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población y revisar y corregir el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 para evitar la reducción de recursos a Chihuahua. Afirmó que si las puertas de diálogo no se abren y la indiferencia y los oídos sordos prevalecen, estamos listos para la batalla política y legal amparados en nuestra Constitución y de ser necesario acudiremos a instancias internacionales para hacer valer los tratados que México ha suscrito. Y en su evento, Silvano Aureoles, perredista, gobernador de Michoacán, llamó a todos los sectores de la población a cerrar filas ante el centralismo, el autoritarismo y la tiranía. Bueno, de esas acusaciones que él, según dice, es víctima, lo acusan también en su estado, que hay detrás de los recortes presupuestales y la desaparición de 109 fideicomisos. Pidió a los legisladores federales que den marcha atrás a sus intenciones de asfixiar presupuestal y socialmente a los estados y municipios. Y bueno, en esa misma tesitura estuvo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, y también el gobernador de Tamaulipas, en la misma línea, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció serios problemas y amparos y controversias constitucionales, pues dijo de golpe y porroso, extinguen los fideicomisos y sentenció la gandalle de la lana. ¿Qué van a hacer con ella? Pues es lo que están peleando, el dinero, es lo que están peleando los gobernadores. En Durango también el gobernador José Rosas Aispuro expresó también su preocupación. En la misma tesitura el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco del PAN, el gobernador de Colima, el priista Ignacio Peralta, pues también anunció una controversia incluso constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la extinción de los 109 fideicomisos. Y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente. Rechaza reunirse con esta alianza federalista y explica muy claramente las razones. Dice que no hay materia. El presidente López Obrador aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal porque requiere una reforma constitucional. Pidió a los mandatarios que si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Señaló que se agrupan en su contra por la temporada electoral, pensando que así van a tener votos. Y esa es la realidad, esa es la verdad. Nosotros consideramos que eso es normal, es legítimo. Respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay nada que temer porque la gente ya no se deja manipular, la gente está muy consciente, muy avispada. Y le preguntan a López Obrador, ¿se va a reunir con ellos? Y dijo que no, porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. Hay que cuidar la investidura. Y le reiteran a López Obrador, es un chantaje entonces. Es una actitud propia de la temporada electoral, responde López Obrador. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando y andan muy nerviosos, pero no solo ellos, sino el Frena 1, el Frena 2, los medios, con excepciones, dice López Obrador, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados. Mencionó que quedan muy poquitos en el campamento de Frena en la plancha del Zócalo. Los dirigentes están durmiendo en hoteles, en casas y aquí se quedan muy poquitos, es muy escenográfico, deberían de venir a acompañarlos. Les voy a mandar poner, si no una enramada, una carpa grande con hamaqueros. Ya basta de simulación. ¿Por qué usan a la gente? Esto es lo que dijo López Obrador. Así está el panorama, muy interesante en México y vaya que la oposición moralmente derrotada anda a todo lo que da. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.